Dios ha sido Padre desde siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde siempre ha sido el Padre del Señor Jesús, y lo hemos visto al Señor Jesús dirigirse a Él en la tierra constantemente, en diálogo y hablando al Padre. Y en esta primera mirada sobre Dios como Padre y en todas las otras que te quería recorrer brevemente, siempre lo vemos a Dios, así como lo vemos como un Dios protector y como un Dios proveedor, siempre también lo vemos a Dios como un Dios que da propósito. Y ha tenido propósitos con el Señor Jesús, porque Él ha sido aquel por el cual han sido creadas todas las cosas, y también hemos visto que ha habido propósito en el Señor Jesús cuando fue enviado a este mundo y se ha encarnado para ser el Mesías, el Salvador de la humanidad, y también lo veremos con propósito cuando el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia que lo espera y a juzgar este mundo. También vemos a Dios como Padre en la creación, porque Él es el que nos creó. Toda la humanidad, todos nosotros hemos sido engendrados y creados por Dios. Y ahí en la creación, en el momento en el que Dios formó a Adán y a Eva, también hubo propósito. Ahí estaba un Padre dando una razón por la cual vivir, dándole a Adán y a Eva una misión que cumplir, porque Él los creó y les dijo: ahora llenen la tierra, multiplíquense y sojúzguenla, gobiernen. Y le dio una función ahí a Adán y a Eva. Adán era el que le tenía que poner el nombre a todos los animales y ellos eran los que tenían que cuidar del jardín del Edén. Era Dios como Padre creando y dándole propósito a la existencia humana. También lo vemos a Dios como el Padre del pueblo de Israel, como Padre de su pueblo, al cual también Dios le había dado una misión, una razón por la cual existir, porque Dios había querido formar para sí un pueblo suyo, un pueblo propio, que era un pueblo que iba a anunciar que Dios era el único Dios vivo y verdadero, y en que en su manera de vivir y de caminar la vida cotidiana mostraría que Dios era el único Dios, y se diferenciaría por eso de todo el resto de los pueblos. De la misma manera que hoy nosotros, como dice el apóstol Pedro en su carta, somos pueblo de Dios adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y no solo Dios es el Padre como pueblo en su globalidad, de toda la familia como familia de la fe, sino que cada uno de nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, y cada uno que crea y le confiesa al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, recibe la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamado un hijo de Dios, y es adoptado como un hijo de Dios. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, también recibimos propósito de parte de Dios. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, dice así, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora
Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y así también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Todos nosotros hemos sido creados y pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo con un propósito: que vivamos para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, y que todos, cada uno en lo personal y juntos como iglesia, como familia de Dios, seamos parte de este gran plan y proyecto de Dios de reunir todas las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra en Cristo. Todo lo que se rompió a causa del pecado, toda la separación que había entre el cielo y la humanidad, un día se va a volver a reconciliar y todo será reunido en Cristo nuevamente. Y nosotros, como iglesia, como su pueblo, somos partícipes activos de este proceso, porque Dios ha tomado cartas en el asunto y ha enviado a Jesucristo como su Salvador, pero como un Padre dador de propósito, no nos ha dejado mirando así lo que Dios iba a hacer, sino que nos ha hecho parte en su plan de salvación. Y cada uno de nosotros, como hijos suyos, somos ministros de la reconciliación. Y nos ha puesto Dios en este mundo como iglesia, como su cuerpo, para que nosotros seamos agentes de reconciliación unos con otros y que unos con otros estemos en este mundo para acompañarnos, para acompañar a las personas, a rehacer sus relaciones de amor y de comunicación con Dios, consigo mismo, con el otro y con el medio natural. Tenemos una razón por la cual vivir. Nuestra vida ha sido provista de sentido. Dios es Padre y Dios no solo nos da provisión para vivir, no solo nos da sabiduría, no solo nos da entendimiento, nos da fuerzas, nos da salud, nos da en lo material, no solo está para cuidarnos, para protegernos, sino que también Él valora que cada uno de nosotros tenga una razón por la cual vivir. Nos ha hecho personas útiles. De la misma manera que Pablo le decía a Filemón, como repasábamos el domingo pasado, mira, antes era un inútil, hablando de Onésimo, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Cada uno de nosotros tiene utilidad en el reino de los cielos. La paternidad de Dios no es sobreprotección, no es una paternidad que cobija y que dice, no, deja que lo hago yo, sino que es una paternidad que nos alienta, que nos inspira, que traza un horizonte y dice tu vida va para allá. Y en ese que tu vida va para allá nos da cosas para hacer, nos da una misión que cumplir, nos da una razón por la cual levantarnos cada mañana. Es un Dios Padre que enseña, que nos activa, que nos corrige y que nos guía. Y de la misma manera que lo hemos visto a Dios y lo vemos como nuestro Padre, actuar de esta manera con cada uno de nosotros, nosotros también, como pueblo de Dios,
estamos para acompañarnos y para alentarnos los unos a los otros a vivir una vida con propósito, a vivir una vida de utilidad, una vida en la que cada uno, en su historia, en lo personal, en cómo Dios nos ha creado, tiene una razón de ser por la cual levantarse cada mañana, y todos, en lo personal y todos juntos a la vez como cuerpo de Cristo, ir viendo cómo Dios va desarrollando y va tejiendo en la historia su plan de salvación hasta que hemos de encontrarnos con Él y estar para siempre en la eternidad. Nos gozamos en ser hijos de Dios, nos gozamos en ser familia, nos gozamos en poder vivir en un pueblo que de la misma manera que Pablo le hablaba a Filemón de Onésimo diciendo: este es un hijo que he engendrado en mis prisiones, en la fe, de la misma manera nosotros hoy somos padres espirituales para muchos que se van acercando a la fe, y nosotros también hemos disfrutado y disfrutamos de padres espirituales que están aquí en el pueblo del Señor, que nos alientan, que nos enriquecen, que nos cuidan, que nos ayudan en este proceso de ir encontrando y viviendo en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Pablo se había convertido en un padre espiritual para Onésimo y esperaba que Onésimo también fuera, que Filemón también fuera un padre espiritual para Onésimo. Y estuvo muy enfocado en el tema del propósito, de decir: este que antes era un inútil, a mí y a ti nos es útil y nos será útil. Qué bendición que es poder vivir en la familia de la fe de esta manera. Que el Señor te bendiga.